Buenas noches, mi nombre es Brian López, soy estudiante de la institución universitaria ICSA de Soledad y estoy cursando cuarto cuatrimestre de Operación Logística Empresarial. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el medio de transporte, tipos de medio de transporte y uno en específico que es el ferroviario, que en nuestro país se ha visto muy afectado y quizás un poco olvidado, pero que si le prestamos atención y lo estudiamos puede ser de mucho valor de conocimiento para nuestras vidas. Pero antes de hablar de todo esto, tenemos que hacer hincapié en qué es transporte y qué es medio o tipo de transporte. Transporte es el conjunto de actividades que se entrelazan para llevarnos de un lugar a cierto lugar, de un punto A un punto B. Es todo este proceso que se lleva a cabo para poder llegar hasta cierto lugar. Ahora, medios de transporte o tipos de medios de transporte existen muchos. Entre esos encontramos el aéreo, el marítimo, el de carretera y también los de ductos. Existen también dos tipos o dos formas de medio de transporte, que es el medio de transporte de personas y el medio de transporte de carga. El que hoy vamos a hablar es el medio de transporte de carga. Desde la invención de la rueda, ya hace muchos años atrás, la preocupación del hombre en constante siempre ha sido el mejoramiento y la optimización de estos procesos. Así, por ende, ellos se han tratado de hacer transportes de carga, pero también economizar en cuanto a la energía puesta en ellos. Desde un principio se comenzó a transportar con animales, pero desde la invención de la rueda han venido haciendo el hombre caminos, trochas y carreteras a pulso y a mano para poder transportar los carruajes, o lo que conocemos en logística como, o en transporte como transporte de tracción animal. Posteriormente se utilizan los troncos de árboles, cortados longitudinalmente uno detrás de los otros, formando un canal, unidos para que por ahí pueda pasar el carruaje, claro, alados o jalados por animales, ya sean caballos o mulas. Luego de todo esto viene la era del hierro, donde estos troncos de árboles se reemplazan por este hierro que forman carriles donde se va a transportar con mayor facilidad estos medios de transporte. A finales del siglo XVIII, el inventor James Watt creó la primera máquina a vapor y luego en 1804 su mismo compatriota, el inglés Richard Tetrick, creó la primera máquina locomotora sobre rieles. 20 años después aparece el primer servicio de ferrocarril entre Brighton y con todo lo que hemos hablado y con todo lo que hemos compartido, podemos concluir que los medios de transporte son de suma importancia para el ser humano y que a medida que la humanidad ha avanzado, consigo también ha avanzado cada invento y cada mejora y cada optimización que se le ha realizado a cada uno de ellos. También cabe resaltar que podemos evidenciar el nacimiento de un medio de transporte que en el resto del mundo, a diferencia de Colombia, ha tenido gran acogida y gran avance, que es como el medio de transporte de ferrocarril, que ha servido tanto para personas como para carga, y que para cargas ha tenido una importancia muy importante. A continuación vamos a entrar en detalle en cómo este tipo de transporte en nuestro país ha avanzado, qué tanto ha avanzado, qué tan bueno es y qué tan económico es y si realmente sirve para transportar cargas pesadas. Cuando apenas nacía la Colombia libre, en 1825, nuestro libertador Simón Bolívar, en uno de sus viajes en Inglaterra, se da cuenta de que estaba funcionando este sistema, este tipo de medio de transporte ferroviario y decide traerlo a nuestro país, ¿sí? Y 10 años después, cuando aparece en Inglaterra este primer medio de transporte, se crea entre Panamá y Colombia el primer ferrocarril existente en nuestro país, uniendo el Pacífico con el Atlántico. Luego de 10 años comienzan a hacerse vías dentro de nuestro país, resaltando el ferrocarril de Santa Marta, el de La Sabana, el de Cúcuta, el de Medellín, el de Antioquia y el Pacífico. También cabe resaltar que entre estos están los contratos fallidos, aparece la corrupción, aparece un montón de cosas que hacen que estos proyectos se vayan al pique. Como lo decía anteriormente, cabe resaltar la honrosa sección del ferrocarril de La Sabana de Cúcuta, que se lograron salvar porque había personas honradas y que hicieron un buen trabajo. También vamos a hablar un poco acerca de la década de los 60, cuando en Colombia este medio de transporte ferroviario se ve un poco afectado por la
los altiplanos de nuestro país por el relieve y también por el costoso mantenimiento, porque era muy costoso hacer mantenimiento a estas vías. Y es ahí donde se conoce en nuestro país como el declive o como el fracaso de algunas vías ferroviarias ya construidas anteriormente y que fueron financiadas la gran parte en un 50% por dinero del gobierno. Pero en 1854 nace una compañía que quiere rescatar y quiere darle vida nuevamente a este sistema, a este tipo de transporte ferroviario, que son ferrocarriles colombianos, Ferrocarril Nacional Colombiano, donde se unen diferentes compañías, diferentes grupos que aportan dinero y comienzan a... Existe actualmente en nuestro país 2.630 kilómetros de ferrocarril, siendo la sección del Pacífico la más larga en la actualidad. Y para concluir finalmente este video, podemos resaltar la importancia que ha tenido este medio de transporte en Colombia, donde por medio de esto se saca el café, el carbono y donde la minería ha tomado potencia, y también algunos otros productos. Creo, en mi opinión, que si le ponemos y potencializamos y si el gobierno voltea su mirada hacia este tipo de transporte, podemos convertirnos en competitivos. Pueden haber empresas que pueden convertirse en competitivas y podemos exportar e importar de una forma más eficaz para que nuestro país avance hacia el desarrollo. Muchas gracias, que tengan un buen día.